Y ahora regresamos a la capital del país. El próximo 1 de julio, aquí en la Ciudad de México, se elegirán más de 3,000 cargos de elección popular, entre ellos al nuevo jefe de gobierno, a los titulares de las 16 alcaldías, antes delegaciones, y también a quienes van a integrar el primer Congreso local. Y además, como en todo el país, tendremos la oportunidad de elegir al nuevo presidente de México. Estas elecciones han sido nombradas las más competidas, también las más grandes de la historia, y en ellas, mire, el papel de los jóvenes va a ser decisivo para determinar a los ganadores, pues con 26.5 millones de ciudadanos de entre 18 y 29 años, este segmento de la población se coloca como el factor decisivo. Y justo para analizar el papel de los jóvenes en la próxima contienda, saludamos con mucho gusto a la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a la maestra Carolina del Ángel Cruz. Consejera, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, Juan. Felicitas, muchas gracias por la invitación. Pues ahí está la mención. Los jóvenes harán el cambio en estas elecciones tan sonadas. 2018, un año muy importante para nuestro país. ¿Qué es lo que se espera de la participación de los jóvenes para las elecciones de julio? Bueno, pues en primer lugar esperamos que en efecto participen. Primero hay que pedirles que participen. Es un sector... En la Ciudad de México representa el 25%, casi 26% de la lista nominal. 25% es un universo realmente cuando sabemos que las elecciones pueden ganarse por nada, ¿no? por un punto porcentual por menos. Su participación es relevante porque además marca, sobre todo de los que votan por primera vez, marca ese inicio a la democracia, y de esa primera experiencia muchas veces depende que sigan o no participando. Se ha notado de repente un incremento ya en los adultos para votar. Los jóvenes votan la primera vez y a veces dejan de hacerlo. El adulto joven es de repente el que menos vota. Consejera, díganos, siendo pues la participación ciudadana el motor de la democracia, ¿cómo lograr que estos jóvenes, muchos van a votar por primera vez, lo hagan de manera informada? Yo les pido que estén al tanto los jóvenes de los medios de comunicación, que busquen las plataformas políticas de los partidos. Hay un grupo o bastantes jóvenes que sí son activos, que sí son interesados en la política del país. Yo les quiero poner un ejemplo. La semana pasada recibimos en el Instituto Electoral a 5 dirigentes juveniles de 5 fuerzas políticas de la ciudad. Ellos nos piden espacios para debatir, para comentar sus ideas a universitarios y a jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar. Estamos retomando esta iniciativa de estos jóvenes con la intención de que todos los partidos políticos participen, porque nada mejor para hablar a los jóvenes que los propios jóvenes. La brecha generacional de repente sí nos entorpece. Creo que debemos aprender a romperla y no esperar que los jóvenes brinquen hacia nuestra generación, sino nosotros llegar hacia ella, porque les debemos mucho y la deuda con los jóvenes es muy grande. Y es que sin duda incluso las instituciones educativas se han pronunciado porque se le den estos espacios a los jóvenes. Ellos tienen otra perspectiva de la política, de cómo se tienen que hacer las cosas en nuestro país, y entonces para ellos va este llamado para que se unan y por supuesto vayan a votar, pero de una manera informada y previamente analizada, ¿no? Así es, y bueno, la participación no solo es el día de la jornada electoral, hay que recordar que hay que informarse, hay que leer. Quien quiere participar del propio proceso puede hacerlo a partir de la observación electoral también. ¿Qué va a determinar que un proceso electoral sea sano, sea correcto? La participación de los jóvenes, de los ciudadanos, y que se involucren en la vigilancia de este proceso electoral. También pedirles que a los que les llegue una invitación para ser funcionarios de casilla, se capaciten, la acepten y formen parte de la autoridad electoral el día de la jornada. Se dice que los jóvenes o no, Felicitas, de ahora no son tan participativos, los millennials, pero a través de la lista nominal podemos ver que son muchos los que han sacado su credencial de votar por primera vez. Se espera que participen en la urna el próximo 1 de julio. Se espera que participen. En efecto, han sido bastantes los que lo han tramitado su credencial de elector. Estamos hablando de los jóvenes que van a votar por primera vez, alrededor del 6% de la lista nominal. Los jóvenes, recordemos que la ley nos dice que es entre 18 y 29 años, pero los jóvenes que votan por primera vez son los que tienen 18, 19, 20 y quizá algunos de 21 que ya no alcanzaron a cumplir la mayoría de edad en el proceso electoral pasado. Todos ellos, estamos hablando 6%, es un número importante que pareciera no significar mucho porque es dicen, ay, es un dígito, no pasa nada, pero realmente hacen la diferencia e insisto, es marcar a partir de ahí su participación en la vida democrática del país. ¿Cómo ha
hacer que ellos se acerquen, que vayan, que busquen ser testigos y también, bueno, parte activa de estas elecciones, consejera? Yo quisiera comentarles que el instituto tiene muy claro que los jóvenes están alejados, no porque ellos quieren, sino porque realmente es una realidad diferente la que ellos viven a la que de repente se les presenta. El instituto tiene esta seguridad, esta certeza, y su campaña de difusión está muy encaminada a los jóvenes. Está queriendo ser llamativa, está siendo transparente, enseñándoles que la democracia no es algo que tenga una barrera generacional, que la democracia es de todos, es para todos, y que no necesariamente es con ese formalismo que nos caracteriza a ciertas generaciones, sino que debe ser la parte de una forma de vida, ¿no? Dice la Constitución que la democracia debe ser un estilo de vida. Entonces es esta cercanía con ellos, nada más, es saber llegar, saber decir lo que ellos escuchan y no lo que nosotros queremos que ellos escuchen. Consejera, y díganos, ¿está la participación de los jóvenes con el voto? ¿Está la participación de los jóvenes? ¿Cómo será después de la elección? ¿Cómo decirle a los jóvenes que el proceso continúa y que ahora hay que revisar que por aquella persona por la que votaron o por la que no, pues debe de cumplir con promesas de campaña? Pues insisto, hay que decirles que la democracia no se acaba el día de la jornada electoral, hay que vigilar a las autoridades, hay que saber que ahí están y que deben entregar cuentas. Y en la Ciudad de México, además, tenemos procesos de participación ciudadana cada año. Entonces, la democracia no nada más es elecciones, insisto, es un estilo de vida, y hay que pedirles que estén al pendiente de sus autoridades y les pidan que les rindan cuentas. Por supuesto, y ahí está el llamado para que los jóvenes lo escuchen y después no digan como que no los invitaron, ¿no? Para que puedan participar. Consejera, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, consejera, y con participación todo funciona. Con participación todo funciona. Y ahora es momento